Buenos días, sus señorías. Es por la tarde, así que no tiene mucho sentido. A ver, mm, ayer prometí a alguno de vosotros que explicar cómo reutilizar el código de esto que hemos hecho, que fue el control combo SIC, que era el combo box con posibilidad de buscar en todos nuestros programas. Gambas nos permite, entre sus muchas virtudes, el ampliar el propio IDE para que incluyamos en él todos los controles y las películas que nosotros hagamos. Eso ya quisieran tantos programas y tantos mucho más famosos el disponer de ello. ¿Cómo se hace eso? Pues hay tres maneras. Una, el código fuente, este que estáis viendo aquí a la izquierda, podéis copiarlo en todos los programas que hagáis. Y entonces lo tendréis disponible naturalmente. Pero como descubráis un bug al cabo de meses o años, que eso ocurre, os encontraréis con que tenéis que ir a todos los programas a retocar ese código fuente, actualizarlo y eso es prácticamente imposible. La otra opción es crear un proyecto donde resida el código fuente y hacer un enlace simbólico en el resto de programas a ese proyecto y entonces, oh maravilla, ya solo tengo que crear el enlace y ya dispongo de mis controles. Sí, pero si tú tienes una actualización, le añades una característica nueva o arreglas un bug que descubras del código fuente ese, todos los programas que están enlazados no se garantiza que funcionen bien. A mí me ha pasado, hay veces que un programa utiliza un control de una manera que cuando el control te das cuenta que tenía un fallo y lo corriges, el programa que lo usaba de esa manera deja de funcionar. Y te tocará entonces ir a todos los programas que has hecho que tienes enlazados a modificar el tema. Vale, eso no nos interesa. Lo más profesional es tener un componente instalado con todos los controles nuestros donde solo coloquemos los controles que estamos seguros que funcionan. Y bien, y si hay que actualizar, se actualiza. Pero en principio es lo que, tal y como está hecho el propio Gambas y tal y como funcionan las demás aplicaciones. Bien, no me enrollo más. Rollo maribollo. Me quito del medio y vamos al lío. A ver, tú enanízate. Ahí va. Me acabo de dar cuenta de que se ve el azulejito del aquí vive un informático que me compré en Nerja, creo que fue, en un viaje a Andalucía. Bueno, mejor así se nota que estoy en mi casa. Bien, este es el que hicimos ayer, el Combo SIG. No lo quiero, fuera. Y vamos a hacer uno nuevo aquí, que va a ser el componente que vamos a hacer. Nuevo proyecto. Lo vamos a llamar, no sé, controles a secas, gambas controles, mis controles, sí, mis controles. Y es una aplicación gráfica, pero no se lo voy a decir, o sea, no es de GTK ni es una genérica. Ya veréis por qué. La vamos a limitar a Qt, que es lo que yo uso. La vamos a limitar porque este componente solo se va a instalar en mi máquina de momento. Entonces, lo puedo limitar todo lo que quiera a mi Linux Mint del alma y demás. Hemos creado un proyecto nuevo de Qt. Propiedades. La diferencia entre un proyecto y un componente es que un proyecto es normal y un componente es un componente. Como veis, ya tenemos un componente creado. Proveedor, versión, todo eso nos lo saltamos porque ¿para qué? Si ya si es para mí mismo, no necesito poner nada de eso. Propiedades del componente, que esto aparece cuando si decimos que es normal, no hay propiedades, decimos que es componente, sí hay propiedades. Propiedades del componente, el estado, de momento vamos a decirle que es experimental, y de esto que es lo mismo, es una información para los usuarios que tengamos y que lo instalen y demás, como soy yo, ya me lo sé. Gestión gráfica sí, gestión del bucle de eventos sí. Nada más, ¿ok?
Ok, Mackey, ya tenemos el componente hecho. Dispone de un formulario principal que no vamos a utilizar para nada, pero ahí está. ¿Qué necesitamos meter aquí? Pues necesitamos meter el código fuente de nuestros controles, naturalmente. Importamos en el escritorio, ya tengo yo creado aquí Espera, vamos a terminar antes, lo cierro y vamos a terminar antes copiando entero vía sistema operativo. Esto se llama mis controles, src, y aquí meto el combosig, que es el código fuente que vimos ayer, las clases, el formulario y demás. Y aquí en el hidden meto el control, que es donde estaba el icono, que se tiene que llamar igual que el control y ser png. Ok, pues ya está. Abrimos el componente y ya no hay nada más que hacer. Aunque parezca tan tonto, ya lo tengo hecho. Le he dicho que es un componente y le he dado el fuente que necesito. Lo siguiente, crear el paquete de instalación. De momento, como veis, bueno, si fuese necesario, añadiríamos aquí todos los componentes que fuesen requeridos por nuestros controles. En este caso no hay ninguno. Voy a dejar WQT para que veáis la diferencia. WQT elige si queremos Qt4 o Qt5 en el proyecto. Cuando crear paquete de instalación, como es la primera vez, me pide el ejecutable y ahora voy paso a paso siguiendo el wizard. No pongo nada por ningún lado porque es para mí, repito, solo que yo utilizo Linux Mint para aquí. Vamos a decirle que es de developers. Nada, no hay versiones mínimas, no hay de archivos extras. ¿Dónde vamos a crear los paquetes? Pues en la carpeta paquetes. Siguiente y crear paquetes. Y aquí se lanza como loco a crear todo lo que sería necesario si tuviera para colgar nuestro programa en un repositorio, tal como se hace con los programas de Gambas. Si nos vamos al paquete nos encontramos mogollón de cosas. ¿Y por qué tanto y por qué tanto? Porque le hemos dicho que era WQT. Al ser WQT, él no sabe si en la máquina donde esto se instale va a estar Qt4 o Qt5. Entonces, ¿qué hace? Pues un paquete que se llama, sin más, mis controles, muy pequeñito, porque lo que contiene no es más que un programita que dirime si lo que está instalado es Qt4 o es Qt5. Y por si acaso genera todos los paquetes para todas las opciones. Eso es excesivo, puesto que esto solo va a ir a mi máquina y yo sé que en mi máquina lo que funciona es Qt5, así que en las propiedades, en los componentes, quito el WQT y le digo que quiero Qt5 nada más. Ok, ok. Y ahora creamos otra vez el paquete de instalación. Lo podría haber hecho a la primera, pero quería que vieseis las diferencias del... Una vez que ya lo has creado con este atajo, o sea que ya lo has dicho antes los pasos con este atajo. Ah, mira, no se me ha vuelto a crear los paquetes para todos. ¿Por qué? No lo sé. Habría que salvar el proyecto primero. Imagino. Si vamos a paquetes, veis, ha vuelto a crearme los de todos. Ahora que le he dado a salvar al proyecto, es cuando me lo hará bien. Crear paquete de instalación, crear ahora, continuar. No, habrá que salir y entrar. ¿Por qué diablos no me reconoces que solo quiero Qt5? Señor proyecto, aquí te has enterado, ¿no? Aquí te has enterado que es Qt5, sí, ok. Voy a cerrar y abrir como si esto fuera Windows. En el camino voy a cerrar esto. Y ahora mismo, algo me he saltado por algún lado porque esto no me pasaba de normal. Le digo, crear ahora. No hay canjes, no hay canjes. Ahora sí, solo me ha tardado mucho menos. Y si vamos a paquetes, veréis que solo hay uno, que es lo que nos interesa. Lo demás es información para el caso de que esto estuviese en un repositorio. Como no hay repositorio, esto se borra
y el paquete que hemos creado nos lo instalamos. Doble clic, instalar paquete, mi clave indescifrable y atómica y pim pam pum, ya está. A partir de ahora, en este ordenador, si yo le digo que me cree un nuevo proyecto, abrir, no, cepa, nuevo proyecto, lo llamo caca, porque va a durar todo eso, crear, no, el proyecto caca, lo llamo RTU, que son teclas que se me dan ahí al hacer. Le digo que es una aplicación Qt y crear. Ya me he creado un proyecto nuevo y lo primero que tengo que decirle, para el caso que nos trae, es que en los componentes queremos que lo enlace, están al final del todo, normalmente ahí está, con mis controles. Ok, ok. Y entonces, para este proyecto nuevo que estoy haciendo, se llama RTU, en Vista disponemos de nuestro querido Composic como si fuera un programa más. A partir de que hemos instalado eso, enlazando cualquier programa que ya tuviésemos hecho con mis controles, igual que hemos hecho ahora, ya tendríamos hecho todo el trabajo de reciclado y utilización de nuestro software maravilloso. Bien, eso es todo lo que tenía que decir. O sea, tenía que decir más cosas, pero no quiero irme muy lejos. No sé cuánto hemos grabado y lo que quería decir no tiene nada que ver con el programa ni con los componentes. Lo mismo a un vídeo aposta quejándome de la vida, que no sé, no os interesará una mierda. Pero bueno, lo mismo, yo qué sé. Buenas tardes y lo paséis bien, seáis buenos. El pimiento en la pizza es una maravilla y el pimiento en las lentejas no tanto, así que amad uno y odiad el otro.